capítulo 27, vamos a ir desde el versículo 46 hasta el versículo 54. Vamos a ir del 46 al 54 y el tema de esta noche es 5 verdades desde la cruz. Este es el pasaje que corresponde a esta semana cuando estamos estudiando verso a verso el Evangelio según San Mateo. Pero hoy vamos a hablar de 5 verdades desde la cruz. Existe un debate que surge en los tiempos de la Reforma Protestante por la afirmación de un presbítero que se llamaba Arrio. Era presbítero de Alejandría, de Egipto. Estas afirmaciones son las que adoptarían, eran unas afirmaciones herejes que adoptaría en 1914 Carlos T. Russell y posteriormente su predecesor, que sería Nathan Knorr, y después los que le siguieron para establecerse lo que hoy conocemos como los testigos de Jehová. Esta controversia tenía que ver con la divinidad de Jesús y sus dos naturalezas, la divina y la humana. Pero otra de las controversias era la del instrumento de muerte en la que sacrificarían a Jesús, la cruz. Otro de los argumentos que tiene la Sociedad de la Torre del Vigía, que es el nombre correcto de los testigos de Jehová, ellos estaban discutiendo acerca de el lugar de tormento o el elemento de tormento que era la cruz. En sí, la palabra griega que se utiliza para cruz aparece por lo menos 40 veces en el Nuevo Testamento y la palabra es estauros, que significa cruz o crucifixión o crucificar. Entonces aparece 40 veces en el Nuevo Testamento, pero ¿por qué detenernos en discutir un aspecto tan trivial? Alguien diría, literalmente, lo más importante no es dónde murió, sino que murió. Eso sería lo más importante. Sin embargo, la Biblia diría que muerte y muerte de cruz. Pero aquí en este pasaje que vamos a estudiar esta noche, que voy a invitarles a que se pongan de pie, para dar lectura a esta porción de Mateo 27, del versículo 46 al versículo número 54. Vamos, yo les invito a que leamos juntos, ¿verdad? Que leamos juntos estos versículos. Y le voy a pedir algo, abra su corazón, abra no solamente sus oídos, pero abra su corazón para recibir la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque a veces solamente oímos, pero no la recibimos. A veces es parte solamente de algo que escuchamos como sonidos en nuestras orejas, pero que no las abrigamos en el corazón. Santiago decía que deberíamos, ¿cómo es esto? Implantar. O sea, la palabra implantada, recibir, Pedro decía, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la que puede cambiar nuestras emociones, sentimientos, etc. Y quiero que vaya conmigo a Mateo, ya lo tenemos ahí. Versículo 46, Mateo 27, verso 46, dice, cerca de la hora novena, lean conmigo, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Padre, guíanos esta noche en el estudio de tu palabra y permite que ésta pueda permear, que pueda impactar nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias.
Existen 5 importantes enseñanzas que se mencionan, y solamente para mencionar el aspecto de la cruz. Marcos y Lucas mencionan que Poncio Pilato puso un título en la cruz, pero es Juan, en Juan 19, 19 y 20, quien dice que él puso sobre la cabeza de Jesús el título. El palo vertical y el patíbulum formaban una cruz. El patíbulum sostenía las manos, el palo vertical sostenía los pies y encima quedó una sección del palo vertical donde pudo ponerse el título que Poncio Pilato había puesto, pero que también mencionaba la Escritura: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, solamente como una acotación para que usted lo tenga ahí entre sus anotaciones. En la cruz o el madero, como lo quieran llamar, suceden 5 hechos que nos dan 5 verdades a los que hemos alcanzado estos últimos tiempos por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a ir rápidamente allá. Si es que hoy voy a ir un poquito más rápido para poder tener el tiempo después de orar. Primero, la primera cosa que menciona es el versículo 46, el capítulo 27, versículo 46, dice: cerca de la hora novena, fíjese bien, en 3 horas ocurren 5 eventos que nosotros deberíamos de considerar esta noche. El primer evento que ocurre es la expresión que se menciona en el Salmo 22.1, donde Jesús repite en arameo las palabras Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El segundo hecho está en el versículo, si usted va conmigo, rápidamente estoy dándole el bosquejo, va conmigo al versículo número 50, donde dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí tenemos el segundo hecho que ocurre. El primero es el clamor de Jesús al Padre porque ha sido abandonado. El segundo es el clamor de Jesús, pero también el momento cuando Él entrega el Espíritu, es decir, cuando Él muere. El tercer evento está inmediatamente después en el versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Ahí tenemos el tercer evento que ocurre. Esto era muy significativo para un judío, dado que el velo del templo era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Según el libro de Levítico, en ese lugar solamente podía entrarse una vez al año. El cuarto evento que se menciona es en Mateo 27, los versículos 52 y 53. Dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí encontramos que después de la resurrección de Cristo, también hubo una resurrección de personas que habían muerto con anterioridad. Ese es el cuarto evento. El quinto evento se menciona en el versículo 54. Dice: y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aquí tenemos el quinto evento. Cuando ven todo lo que está ocurriendo, ahora el centurión y la gente que está ahí tienen un terrible miedo, y dado ese miedo dicen: ciertamente este era Hijo de Dios. ¿Cuáles son las verdades que encontramos en estos 5 eventos? La primera verdad, una verdad que pasamos muy continuamente, omisamente, los creyentes, es el aspecto del pecado. La primera verdad que encontramos en la Escritura es que el pecado indefectiblemente, es decir, sin defecto, separa de Dios, nos separa de la comunión con Dios. El pecado es una transgresión a los mandamientos de Dios. El pecado es toda incredulidad. El pecado es toda injusticia, porque eso es lo que menciona la palabra de Dios. El pecado
indefectiblemente separa de la comunión con Dios. Y cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, nosotros perdemos esa fortaleza que nos permite ser las personas íntegras y rectas que nosotros debiéramos de ser como creyentes. Pero note esto, muchas veces nosotros vemos el pecado como ocurrencias, vemos el pecado como errores, vemos el pecado como, ay, fue una falla, pero todos lo hacen. Esa es la excusa que más... la excusa más tonta que tenemos es que todos lo hacen. Hay quien no lo hace. Hay una diferencia entre pecado. De hecho, a mí me sorprendió mucho cuando yo, hablando con un consejero, le pregunté si él sabía la diferencia entre pecado e iniquidad, y él me dijo, no, no la sé. Quizás usted no sepa cuál es la diferencia entre pecado e iniquidad. Pecado es cuando caemos, cuando fallamos, pero iniquidad es cuando lo hacemos sabiendo que es incorrecto, aun cuando hemos sido advertidos. Eso es iniquidad. Entonces, la primera verdad, el pecado indefectiblemente separa de Dios. Quiero que vaya conmigo rapidito al Salmo 22.1, que fue el salmo que Jesús expresó en la cruz. Rapidito, 22.1. Dice, este es el canto de angustia. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y note lo que dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hay una verdad absoluta en este pasaje. El pecado impide que Dios escuche mi clamor. Muchas veces Dios está obrando en nuestra vida no por el clamor de nosotros, sino por el clamor de otros en favor de nosotros. De ahí la necesidad que Jesús enseña, orad unos por otros, porque hay veces que nosotros mismos al estar orando no estamos siendo escuchados por Dios. Pastor, ¿es posible? Sí, es posible. Solamente quiero que observe un poquito en el Salmo 71.11. Mire el Salmo 71.11 y luego vamos a ir a otra cita rapidita. Salmo 71.11. El Salmo 71.11 dice lo siguiente. Dice el Salmo 71.11. Diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle porque no hay quien le libre. Muchas veces no entendemos que cuando nosotros estamos en obediencia al Señor, los problemas van a venir, pero esos problemas tienen propósitos determinados en nuestra vida que nos van a ayudar a poder crecer. Es como el ejercicio. Usted va y hace ejercicio y entonces sus músculos crecen y protegen su sistema esquelético también. Eso le ayuda a guardar, a tener más fortaleza. Pero cuando usted está caminando lejos de la voluntad de Dios, encontramos que usted está alejando justamente de aquel que tiene poder para poder transformar su vida. Y hay cosas que usted no puede cambiar, que usted no puede dejar si no es por la gracia y la fortaleza del Señor. Una tercera cosa que se menciona en la Escritura es que el pecado levanta un muro delante del Señor. Isaías capítulo 59, el versículo número 2. Si usted va conmigo al profeta Isaías, al capítulo 59, dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Note verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, aquí tenemos indudablemente algo importante. Encontramos que Dios no tolera el pecado. Ya hay ocasiones que nosotros pretendemos que sí. Hay ocasiones en que nosotros sabemos que nuestra vida no está caminando como debiera de estar caminando, y nosotros estamos orando y pidiéndole al Señor y pensamos que Dios nos va a escuchar. Y a veces nos escucha, pero no por nuestra oración, sino por la oración que otros están haciendo en favor nuestro. Por eso los padres debemos orar todos los días por nuestros hijos que están fuera de la voluntad de Dios, rogándole al Señor. Las esposas orando por su marido inconverso, el esposo orando por su mujer inconversa. Que Dios tenga misericordia. En estos casos oramos, Dios ten misericordia. No le pedimos al Señor que haga algo, le pedimos que tenga misericordia. Es lo que estamos haciendo. Mire, solamente quiero para apuntalar este punto, vea por favor Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, el versículo 28 al 31. Juan capítulo 9, versículo 28 al 31. Juan capítulo 9, versículo 28 al 31. Aquí hay un pasaje que a mí me llamó mucho la atención mientras yo estudiaba.
Está hablando de aquel ciego que había sido sanado. Yo le recomiendo que lea desde el versículo 13 en adelante. Había un ciego que había sido sanado desde el versículo 1. Y es este ciego que habían preguntado los discípulos. ¿Usted se acuerda aquella vez que los discípulos preguntaron quién pecó, sus padres o este, para que esté ciego? Y él dijo, no, ni él ni sus padres, sino para que ustedes vean la gloria de Dios. Y entonces Dios lo sana, Jesús lo sana, Jesús le da vista. Y los fariseos que no creían en Jesús vienen enojados y empiezan a injuriarle. Versículo 28. Y le injuriaron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Pero mire la respuesta del hombre ciego. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Pero mire una verdad, y sabemos, verso 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, a ese oye. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Es mantenernos tan lejos del pecado como no sea posible. Esa es nuestra responsabilidad, porque el pecado separa de Dios. Usted debería meterse a la palabra y saber. Usted quiere una lista de qué es lo que no debería hacer. Vaya a 1 Corintios 6, 9 al 11, Apocalipsis 21, 8 y vea las cosas que usted debe evitar en su vida. Tan simple como eso. Vaya a Colosenses capítulo 3, vaya a Efesios capítulo 3, capítulo 4 y observe qué son las cosas que el creyente no debería estar practicando en sus vidas. No es lo que la iglesia dice o lo que el pastor está diciendo. Esto es lo que Dios está demandando. Porque el pecado separa de Dios. Y hermano, escucha esto. No hay una bendición permanente lejos de Dios. Muchas veces creemos la falacia del mundo, creemos el engaño del diablo, creemos en los instintos carnales que tenemos. Y pensamos que esos nos van a satisfacer y no lo hacen. El único que puede satisfacer totalmente es Dios. Y el pecado lo impide. Por eso encontramos tantas tragedias. Pero tenemos la segunda verdad. La segunda verdad que encontramos en la Escritura, en Mateo capítulo 27, es que Jesús realmente murió en la cruz. ¿Por qué es tan importante esta verdad? Jesús realmente murió en la cruz. ¿Por qué es importante esto? Mire por favor en Mateo capítulo 28, verso 15. Mire en Mateo 28, 15. Mateo 28, 15. Porque nunca falta quien viene y te dice, ¿tú crees esa tontería del evangelio? ¿Tú crees esa tontería de Jesús? ¿Tú lo viste? ¿Te consta? Me gusta mucho una frase de Ken Hovind en el seminario que estamos viendo de creacionismo, donde le preguntan a él, le dice un científico, ¿de veras tú crees en esa tontería de que todos los perros vienen de un mismo, de uno solo que fue salvado por Noé? Y Ken Hovind le dice, pues primero analiza lo que tú crees. ¿Tú crees que todo salió de la nada? ¿Tú crees que todo salió de la roca? ¿Cuál es más tonta? ¿Cuál es más tonta la creencia? ¿Creer que todo salió de la nada o de una roca? ¿O creer que todo salió de un perro en común? Pero lo cierto es que todos en un momento dado están poniendo en duda nuestra fe. Yo tengo 33 años de estar predicando y he estado en esas mucho tiempo. Obviamente con el paso del tiempo cada vez me aseguro y cada vez se afirma más mi convicción de que la verdad está en la palabra de Dios. Pero mire, Mateo 28, 15, ¿lo tiene? Mire, dice, vean el versículo 11, mientras ellos iban a avisar, ¿verdad?, de que Jesús había resucitado, dice que unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron avisos a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Mire, aquí hablamos de los negocios y de las tranzas, ¿verdad? En este negocio y esta tranza todos están beneficiados. Están beneficiados los judíos y los fariseos, juntamente con los escribas, y están beneficiados los romanos. ¿Sabe por qué? Porque si se le escapaba un preso vivo, los romanos, según la ley Porcia, deberían de morir, deberían matarlos. Si se les pelaba uno, deberían de matarse. ¿Recuerda Hechos capítulo 16? Donde cuando vio que estaban abiertas las puertas, el que hizo el carcelero se iba a hacer el harakiri, se iba a matar. Y él dice, no te hagas daño, que aquí estamos todos.
Entonces, esta era una ley, pero mire capítulo número 28, el versículo número 12, y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, ¿qué hicieron? Para que vean que esto no es asunto de los mexicanos nada más, o sea, el ser humano es corrupto por naturaleza y es lo que intentamos hacer. Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Le está diciendo, no se preocupen, nosotros les hacemos el paro, diríamos hoy en este tiempo. Nosotros lo sacamos de la bronca. ¿Sí? Y el versículo 15 dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, el otro día leía un libro, me gusta leer, y me gusta leer no solamente cosas cristianas, porque tengo que analizar de repente situaciones para poder tener una respuesta. Y entonces leí un libro que hablaba de que Jesús no había muerto en la cruz, que Jesús realmente había quedado medio muerto y entonces lo bajaron de la cruz. Y entonces él se fue a Cachemira en la India y que allá vivió con María Magdalena y que tuvo no sé cuántos hijos. Miren, se los voy a decir explícitamente, esto es una soberana estupidez. No es ni siquiera un aspecto ontológico y mucho menos teológico. Jesús fue sobrenaturalmente preservado para llegar y morir en la cruz del Calvario, porque no había manera de que él pudiera sobrevivir a todo el tormento al que fue sometido, porque la intención del diablo era evitar que él llegara a la cruz vivo. La intención de Satanás era evitar que Cristo muriera en la cruz, porque era el lugar del sacrificio, era el lugar de la expiación por todos los pecados. Se ha intentado negar esta verdad desde la misma resurrección. Mire el Salmo 22:14. Mire Salmo 22:14, solamente para mencionar algo que mencionaban los salmos acerca del sacrificio de Cristo. Salmo 22:14. Dice la palabra de Dios así: he sido derramado como aguas, mire esto, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y esto es literalmente lo que le ocurre a Jesús. Aquellos que han estado en el estudio, he dado ya varias veces el estudio acerca de la muerte de Jesús desde la explicación científica. Es más, yo les recomiendo, hay un libro que habla sobre la muerte de Cristo y se llama El Caso de Cristo. Yo le reto a que usted lo compre, lo lea y lo crea. Donde una persona quien escribe sobre el caso de Cristo es incrédulo cuando empieza a estudiar el caso y termina siendo un creyente. Yo tengo el libro, no me pida que se lo preste, cómprelo. Porque a veces nada más lo guarda ahí y no lo lee. Se llama El Caso de Cristo. Es más, está en, ¿cómo se llama esto? En edición electrónica. El Caso de Cristo. Ya lo puede bajar a su celular y ahí hasta en audiolibro, ahí lo escucha. Y habla de esto justamente. Dice, es completamente, después cuando concluye el estudio sobre la muerte de Cristo, uno de los médicos, un hombre de ciencia, un médico dice, es imposible que Jesús hubiera quedado vivo en la cruz del Calvario. Es imposible, es absolutamente imposible. Segundo, era teológicamente imposible que Jesús bajara de la cruz sin haber muerto. ¿Por qué? Mire por favor Isaías 53. Mire Isaías 53, porque esto sería decir que Jesús era un mentiroso y que Jesús no fue el sacrificio perfecto por su pecado y por mí. Porque la paga del pecado implicaba la muerte del sustituto. No habría salvación sin muerte de Cristo. Isaías capítulo 53, ¿lo tiene? El versículo 9, dice, y se dispuso con los impíos ¿su qué? ¿Y a quién se sepulta? A los muertos. Dice, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús realmente murió en la cruz. Tercero, el velo se rasgó. El velo se rasgó. Y yo les decía, esto es muy significativo. Porque antiguamente, mi hermano, no había acceso directo al Padre. Nosotros hoy en día despreciamos un acceso, una bendición que Dios nos dio. Y yo le puedo preguntar, y no lo quiero hacer esta noche, pero piénselo. ¿Este día usted ha pasado tiempo en oración? ¿Este día ha pasado usted en tiempo en comunión con Dios? Mire, compartimos un montón con incrédulos. Vemos un montón de mugrero en la televisión, un montón de mugrero que oímos en la radio, y nosotros nos vamos permeando de toda esa basura. Y si no tenemos un balance entre el estudio de la palabra de Dios y la oración, una vida íntegra delante del Señor, hermanos, vamos a fallar. Es más, aunque no fallemos, vamos a buscar la falla. Esta es la realidad. Mire lo que está ocurriendo aquí. Antiguamente no había acceso directo al Padre. Quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, verso 19. Éxodo capítulo 20, verso 19. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Dice el verso 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, ¿para qué? Para que no muramos. Luego, cuando habían pedido rey allá en Samuel, no voy a leer la cita para no detenerme un poco más, pero 1 Samuel 12, 19, encontramos que cuando habían pedido rey, le piden a Samuel, por favor, intercede a Dios por nosotros, porque nos va a matar por haber pedido rey. Antiguamente no había manera, y entonces Dios había establecido el sacerdocio arónico, es decir, una familia sacerdotal. Había elegido a una tribu que era la tribu de Leví, y de ahí había elegido una familia que era la familia de Aarón para hacer el sacerdocio de Aarón. Ahora, ellos eran los que venían e intercedían, y Aarón entraba una vez por año en el lugar santísimo, solamente una vez por año. Era la manera que podían entrar. Ahora usted y yo tenemos acceso diariamente a la comunión con el Padre, diariamente, y ¿sabe qué hacemos? La menospreciamos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué andamos en tentación? ¿Y por qué falla? ¿Y por qué, pastor? Porque no oímos lo que Jesús dijo, velad y orad, ¿para qué? Todos los días estamos en tentación, todos los días. ¿Y sabe por qué caemos en ella? Por nuestra irresponsabilidad, por no orar, por no buscar de Dios la misericordia y la fortaleza. Ahora, fíjese bien. Mire cómo analiza Pablo este evento del velo del templo. Vaya conmigo a Hebreos 6, 19. Vamos a ir rapidito. Yo estaba en una duda cuando estaba estudiando este tema y pensaba, o hago 5 mensajes o hago uno con 5 puntos. Pero la verdad, cada punto de estos sería digno de un solo mensaje. Pero lo quiero dejar esta noche para que el Espíritu Santo le vaya guiando en ello. ¿Está ahí en Hebreos 6:19? Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el capítulo 6, verso 19 de Hebreos, dice que Jesús nos lleva con él y nos introduce al lugar santísimo, y ahora nosotros podemos ir al Padre sin ningún problema. Esta es una de las doctrinas primordiales de la Iglesia Bautista. El sacerdocio del creyente, donde el creyente es un sacerdote delante del Señor. Usted, mi hermano, es un sacerdote delante del Señor. Nunca olvide eso. Si usted se arrepintió un día, entregó su vida a Jesús, usted es un sacerdote del Señor. Cuide lo que está haciendo. Porque luego nos va terriblemente mal.
Y si no es la misericordia de Dios la que interviene, hay una tragedia. Pero mire, vayamos al capítulo número 10 de Hebreos también. Estamos hablando de cómo, por eso les digo que esto tiene eso sería un tema, realmente un tema individual, pero hoy lo traemos 5 por 1. 10, 19 al 22, ¿lo tiene? Dice, así que hermanos, ¿qué cosa? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Dónde? ¿Quién entraba ahí nada más? ¿Cuántas veces? Y ahora usted, ¿cuántas veces puede entrar? Y lo hace. Es que a veces no valoramos este tipo de cosas, porque solo somos religiosos. Pasamos los años y solo somos religiosos. Capítulo 10, verso 19, dice el Señor, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ¿cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es la razón por la cual no entramos. ¿Por qué te cuesta tanto ir a la palabra? ¿Por qué te cuentas tanto ir en la oración? ¿Por qué? Porque tu corazón te reprende. Y dices, pues ¿para qué? Y te sigues llenando de cochambre en tu vida hasta que tu vida es endurecida. ¿Y sabes qué pasa con lo que se endurece? Se quiebra. Y cuando el Señor viene y nos quiebra, hermano, es la peor tragedia que puede ocurrir. Se lo digo por experiencia. Pero Pablo lo aplica a la iglesia. Miren Efesios capítulo número 2, versículo 13 al 18. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 18. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo cuerpo, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Note cómo lo está revelando Pablo ahora acá. Primera verdad, el pecado nos separa. Segunda verdad, Jesús murió en la cruz. Tercera verdad, el velo se rasgó y tenemos un acceso directo. Pero hay una cuarta verdad. Hay una cuarta verdad que se menciona en Mateo capítulo 27, verso 52. ¿Cuál es esa cuarta verdad? La cuarta verdad es que habrá una resurrección. Ya hubo una resurrección previa. Esas fueron las primicias, dice 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Esas fueron las primicias, esta certeza de que seremos levantados. 1 Corintios capítulo 15, verso 23. El centro del evangelio es justamente la resurrección, donde Pablo menciona, si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe. 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 3 y todo el capítulo. Lo que nosotros tenemos seguro es que un día seremos levantados, seremos resucitados si es que morimos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con Él para ser recibidos por Él en el cielo, en las nubes. Hermanos, esta es la verdad del Evangelio, la verdad central del Evangelio. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Pero hay algo que olvidamos. El día que usted entregó su vida a Cristo, el día que usted se arrepintió y usted entregó su vida a Jesús, ese día usted murió para usted. Y eso es lo que decimos cuando nos bautizamos, es muerte, sepultura y resurrección. Y lo que estamos anunciando al mundo es, yo morí al pecado, fui sepultado con Cristo y ahora quiero vivir una vida nueva, una vida diferente. Eso es lo que significa el bautismo. Un día resucitaremos.
Punto número 5. El quinto evento que mencionábamos en Mateo 27, es el que más confunde a la gente. Quiero preguntarles algo. ¿Puede ser una pregunta? Yo sé que aquí todos son teólogos. Más teólogos que los teólogos. Quiero preguntarles, ¿el centurión y los romanos fueron salvos ese día? A ver, de este lado. ¿Fueron salvos el centurión y los romanos? ¿Sí o no? Dice, pues sabe. Allá atrás. A ver, Arturo. No, te estoy preguntando a ti. Pero no se arrepintieron. A ver, aquí. ¿Fueron salvos? ¿El centurión y los romanos fueron salvos? ¿No? ¿Y usted cómo sabe? Les dije que aquí hay teólogos, les estoy diciendo, no me quieren creer. De este lado, ¿qué pasó, Marcelo? ¿Fueron salvos o no? ¿Quién dijo depende acá? ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? Fíjese lo que dice, vamos a leer el texto. El problema es que a veces tenemos un problema al leer, no comprendemos lo que leemos. Alguien le llama alfabetismo funcional, no se enojen, pero así se le dice. O sea, cuando tú lees y no comprendes, cuando tú lees y no entiendes. Bien, vamos a ver, verso 50 y, ¿qué es? 54. Dice, el centurión y los que estaban en él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Aquí tenemos una quinta cosa que está ocurriendo y que es una tragedia en muchas congregaciones. Mi madre fue la primera que tuvo contacto con el Evangelio. Estaba muy enferma. Un día fue a una iglesia y le voy a decir a dónde fue. A ver, de aquí quién se acuerda de Galván Revivals? El hermano Galván. No, Galván, ese es Bernal. Sí. Había un hermano, era de Huestlaco, ¿no? De Huestlaco. Y este hombre hacía un desbarajuste. Una vez, de lo que salía en los periódicos. La judicial hizo milagros. Los cojos caminaron, los paralíticos andaron, los ciegos vieron. Porque llegaba a la judicial y eran puros paleros. Pero sabe una cosa, mi mamá fue un día a una iglesia de estas. Y ella creyó que Dios podía sanarla. Y entonces alguien oró por ella y Dios la sanó. Ay, ahorita nos vamos para allá, pastor, todos. No, espérese, apláquese tantito. Porque empezamos inmediatamente a olvidarnos de algo importante. Nos olvidamos de algo importante. No hay sanadores, Dios es el que sana. Cuando ve la fe. Pero sabe una cosa, mi madre fue salva 10 años después. Si mi madre hubiera muerto en ese tiempo de otra enfermedad porque sanó de aquella, mamá hubiera estado en el infierno el día de hoy. Ponga atención a esto. Y alguien dice ahorita, es que perdió su salvación. No. O eres salvo o no eres salvo. Primero, note la fuente de la creencia de esta gente. Dice, vieron el terremoto. Vieron el terremoto. ¿Alguien ha tenido una experiencia dramática? La hermana Panchita hace unos días tuvo una experiencia traumática. Le pegó un Lexus, le pegó a la camioneta donde ellos iban y los mandó a dar vueltas.
Y entonces la hermana dice, ¿cómo dice Demetrio? Nacida de nuevo, ¿verdad? Nací de nuevo. ¿Sí? Un pastor que era parte del avión que cayó ¿dónde cayó? Era un avión de Aeroméxico que acaba de caer hace poquito. En Monterrey, no. ¿Fue en Monterrey? No. En Durán, bueno, donde haya sido, se cayó y no se murió nadie. Todos los que, dijo, nacimos de nuevo. Con lo interesante, dijo, es que él iba orando y escuchaba mucho decir, Dios, ayúdanos, Señor. Pues sí, en ese momento, o sea, no importa si creo o no creo, todo se puede, ¿no? Sí. ¿Mm? Pablo Olivares, el rockero, saca una pistola, le pone en la cabeza y dijo, ¿crees en Dios? Dijo, sí. Cuando él no creía en Dios. Y después, a través de esa experiencia, él viene al encuentro con Jesús porque su madre estaba orando por él, según lo que estábamos viendo. Y entonces viene al conocimiento del Señor. O sea, en los momentos de crisis, a cualquier santo te lincas. Pero eso no es fe. Por eso, después de sanados, después de resuelto el problema, después acabada la situación crítica, otra vez a las mismas. Eso no es una conversión. Dice que vieron el terremoto y hace énfasis, Mateo hace énfasis, estaba viendo en el griego la transliteración griega y literalmente dice, vieron el terremoto y se asustaron. Y se asustaron. Pero note el reconocimiento, dice, verdaderamente ¿qué? Era, no es. El creyente no dice era, el creyente dice es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no, se va a levantar de ahí. ¿De ahí donde lo metieron? Se va a levantar. Conclusión. La discusión no debería centrarse en el instrumento de tormento como la cruz, tanto como lo que ocurre en ella y que nos deja el fundamento de nuestra fe. Número uno, el pecado condena. El pecado condena a la separación de Dios. Y si una persona no se arrepiente, lo condena eternamente a vivir separado de Dios. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿cuál es la más grande condena del infierno? ¿El fuego? Le digo, no. La más grande condena es permanecer por la eternidad alejado de Dios. Ya que tú quieres estar alejado de Dios, Él no se acerca a ti. El pecado se lo impide. El pecado condena a una separación eterna de Dios. Segundo, Jesús pagó totalmente la deuda. Una persona va a ir al infierno no porque sea un borracho o un adúltero o un maldiciente o un ladrón, sino porque no ha hecho uso de la gracia que le es dada en la cruz por la sangre de Cristo. Número 3. Tenemos acceso al Padre solamente y solamente a través de Jesucristo. No hay un solo mediador más. No hay un pastor, no hay un apóstol, no hay un santo, no hay María, no hay nada. El único que nos da acceso al Padre es Jesucristo. El que cree en Él resucitará con Él. No se quedará en la tumba, será levantado. No importa dónde esté. Oiga, pastor, ¿y si lo quemaron? Oiga, pastor. Hay personas que fueron desintegradas en los aviones. Y de ahí el Señor los levantará. Eso no es importante. Quinto, cuando nos arrepentimos y creímos, fue nuestro todas estas verdades. Pero sin arrepentimiento y fe no hay nada. ¿Cuál es la aplicación esta noche? Vivimos en tiempo en donde estas verdades ya no son conocidas. Perdemos el tiempo en ideas, en conceptos que no nos edifican y que no nos llevan más cerca del carácter de Dios. Hoy en día, hermanos, hay mucha basura corriendo por los medios evangélicos. Yo tengo que estar checando todos los días el Facebook para quitar de mi muro todas las aberraciones doctrinales que se están poniendo. O para refutarlas. Las refuto y luego las quito. Las refuto y luego las quito. Recibo muchas veces al día llamadas, textos de personas que dicen, es que usted es muy radical. Digo, la Biblia es radical. Pusieron una pregunta ahí, ¿cómo somos salvos? ¿Somos salvos cómo? ¿Por la alabanza y la adoración? Claro que no, usted es salvo por la palabra de Dios.
La palabra de Dios que se predica es la que produce fe. Oiga, pastor, la iglesia puede ser light. No hay iglesia light. O hay iglesia del Señor o no es iglesia del Señor, punto. O caminamos en santidad con Él o no estamos caminando con Él. O sea, no puedes negociar con Dios. Oiga, pastor, pero es que la palabra, pues hay que modernizarnos porque, ¿cuál modernizarnos? Dios es inmutable, lo que me molestaba ayer le sigue molestando el día de hoy. Es una verdad. Dios sigue viendo todo igual. Dios sigue actuando de la misma manera frente al pecado. Dios sigue actuando, aunque usted no lo crea. Solo porque usted ahorita tiene frío y sale afuera y está oscuro, usted cree que no existe el sol. Está equivocado. El sol está ahí todavía. ¿Me estoy explicando? Ahora, Dios sigue odiando el pecado. Dios sigue aplicando la sangre de Jesús para perdonar a cualquier pecador. Esto lo lleva a la responsabilidad de estar predicándole a toda la gente, hablarle a toda la gente, dando testimonio con su vida de que Cristo le cambió a usted para poder hablarle a otro, porque si no es una vergüenza para el evangelio. Número 3. Sigue esperando cada día, no cada año. Sigue esperando cada día, no cada año, para tener comunión con nosotros por el camino nuevo y vivo que abrió Jesús. Mucho de tu falta de crecimiento espiritual tiene que ver con esta disfunción en tu vida. Tiene que ver con esta situación y tú eres el único responsable. Todos, sigue esperándonos. Dios sigue esperándome cada día que yo vaya a Él en oración. No tengo que esperar a que venga un sacerdote y que lo haga una vez al año, sino cada día Dios me está esperando. Y seguramente cada día lo estamos dejando plantado. Porque el otro día le pregunté a los niños, ¿quién de ustedes ha orado? Y todos dijeron, yo oré. ¿Cuándo oraste? Cuando comí. Esa no es una oración, es una acción de gracias. A veces esa es toda la oración que tienen muchos creyentes. Y a veces sí se acuerdan, porque cuando acuerdan ya están atragantados. Ay, se me olvidó orar. ¿Cierto o no? ¿Mm? ¿Hemos resucitado con Jesús? ¿Nuestra vida lo está demostrando? ¿Nuestra forma de pensar? ¿Nuestra forma de hablar? ¿Nuestra forma de conceptuar la vida? ¿De veras refleja una vida nueva? ¿Son nuestros afectos las cosas de Dios? ¿O son nuestros afectos las cosas del mundo, del diablo y de la carne? Me dio mucha risa, el otro día vi un meme y en el meme está un globo y dice ego. Y dice, en el mundo hay muchos alfileres. Y entonces alguien pasó y dijo, lo que pasa es que el que tiene ego está bien. Lo que pasa es que los demás tienen envidia. Qué tontería. El egoísta y orgulloso nunca tendrá un buen final. El manso y el humilde es quien espera al Señor. Y concluyo con lo siguiente. Dios quiere temor de Dios, no miedo a Dios. Temor de Dios y miedo son dos cosas completamente diferentes. A veces nosotros tenemos temor de Dios. A mí a veces me dicen que yo soy el coco y a veces me incomoda un poquito eso. Yo sé que me lo dicen en tono de broma. Pero Dios no hay que tenerle, Dios no es el coco. Dios hay que tenerle, ¿qué es el temor de Dios? Proverbios 8:13, aborrecer el mal. Cuando tengo que decidir entre lo malo y lo bueno, yo decido tomar lo bueno. Eso es aborrecer el mal.
Es no tomar preferencia. O sea, tengo la opción de tomarlo, pero no lo voy a hacer. Lo deseo, lo anhelo, me gusta, lo quiero, me encantaría, pero decido que no voy a hacerlo. Porque esa es la libertad que tengo como hijo de Dios. O sea, yo tengo la libertad de tomar lo correcto o de tomar lo incorrecto. Yo tengo esa decisión. Esa es mi responsabilidad. Pablo lo menciona, porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. El miedo a Dios es diferente al temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, porque nos lastima, por eso Dios lo aborrece. Pues de pie, vamos a orar. Cinco verdades aprendidas de este pasaje. Cinco verdades que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. El pecado te separa de Dios. Jesús murió por tus pecados en la cruz. Le costó su muerte en la cruz. Tercero, a través de su muerte Dios te abrió un camino vivo y un camino nuevo para que tú tengas comunión con Él, no una vez al año, sino toda tu vida. Cuatro, hay una promesa del Señor que un día nos resucitará. Ni la muerte podrá detener, ni la muerte podrá detener esa promesa. Y finalmente, Dios no quiere que le tengas miedo. Dios quiere que tengas temor de Dios. Que cuando tengas que tomar la decisión entre hacer lo correcto y lo incorrecto, hagas lo correcto, para el beneficio tuyo y de los que te aman. Padre, gracias te damos esta noche. Queremos dejar en tus manos tu palabra, Dios, para que ésta haga mella en los corazones. Quebranta las vidas, Señor. Transforma los corazones. Te suplico, Padre, que tu palabra se abra paso, Señor, en el corazón más empedernido, en el corazón más cochambroso, en el corazón más endurecido. Y, Padre, que haga una transformación. Ayúdanos, Padre eterno, a ver cuáles son las necesidades de nuestra vida. Y ayúdanos, Dios, a vivir en tu temor. Perdónanos, porque muchas veces hemos sido rebeldes a tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.